Era un parcial, digamos, de lo que habíamos visto, ¿no? De lo que habíamos hablado en el curso, que en realidad no tenía nada raro. Solo era cuestión de haber estado en clase y de haber pasado lo que habíamos visto. Ok, bueno, hoy vamos a continuar entonces con el aspecto de las modalidades de contratación, ¿no? Que estábamos viendo en la anterior clase. Voy a compartirles la pantalla y me dicen si la están viendo. ¿Sí la ven? Sí, ingeniero, sí se mira. Listo, ok. Bueno, entonces, vamos a hablar hoy un poquito de lo que es la licitación pública. La licitación pública, digamos, lo que es la modalidad de contratación base de la que se debería arrancar para cualquier tipo de contrato de obra pública, ¿no? Lo que pasa es que debido a que hay otros requerimientos que son menos exigentes, digámoslo así, a la contratación pública en cuanto a montos de la contratación, entre otros, pues también hay otras formas de contratación, pero digamos que la licitación es la madre de todos esos modelos de contratación. Bueno, como vemos aquí, la licitación pública, ¿cierto? Se puede hacer por dos formas. Una con su subasta inversa electrónica, ¿sí? Y aquí hay un dictamen del Consejo de Estado, ¿cierto? Donde en alguna ocasión la suspendió y el autor la coloca aquí, ¿cierto? Debido a unas inconformidades de un contratista que pidió que se suspendiera este tipo de subasta inversa. No es que la subasta inversa no se esté aplicando, sí se está aplicando. Simplemente este es un caso judicial que el autor lo resalta aquí, ¿no? Este auto de mayo 27 del 09, y pues él tal vez lo trató cuando hizo esta exposición. Yo no lo creo necesario hacerlo aquí. Bueno, la otra forma es a través de la presencial. Digamos que la subasta inversa se utiliza mucho para lo que es la compra y para los proveedores del Estado, ¿no? Ya vamos a verlo, con materiales de iguales características de calidad y sobre una base de datos que tiene el Estado para trabajar sobre ellos. Entonces, la subasta inversa se aplica más que todo es para el manejo de materiales y suministros de ese tipo. La presencial sí ya se utiliza para lo que es las obras civiles, aunque ahora con el SECOP 2, ya les voy a mostrar qué es el SECOP. Las licitaciones se pueden manejar casi completamente a través de la plataforma, ¿no? De la plataforma del SECOP. Y eso es una gran ventaja, porque ustedes ya no tienen que estar imprimiendo, no van a tener que estar imprimiendo tantas cosas, ¿cierto? Como lo hacíamos antes para participar en una licitación, sino que todo se sube a la plataforma. Además, tiene la gran ventaja la plataforma, el SECOP 2, que permite hacer procesos mucho más transparentes, ¿no? Ya le da menos manejo a las entidades públicas para que se lleve a cabo cualquier tipo de corrupción, digámoslo así. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué es la subasta inversa? Procede cuando se aplica la alternativa de evaluación de la mejor relación entre el costo y el beneficio. El pliego de condiciones debe indicar si procede la presentación total o parcial de la oferta de manera dinámica mediante una subasta inversa. Es decir, desde que ustedes compran los pliegos para ser proveedores del Estado, de ahí les van a decir si la subasta se hace de forma electrónica o presencial. Bueno, los lances, es decir, las ofertas, pueden ser ascendentes o descendentes. En la fecha indicada en los pliegos, los participantes deben acreditar
los requisitos habilitantes y los componentes de la oferta no sujetos a puja dinámica. ¿Sí? Entonces, por lo general se presentan 2 sobres. El primer sobre va con toda la documentación que le piden a usted para poder ser calificado dentro de la subasta, ¿cierto? Entonces, en un sobre va a ir el RUT, va a ir la Cámara de Comercio, si es empresa, lógicamente, si es persona natural, no. Su identificación personal y todo lo que le pida la entidad estatal. Y en el otro lado, en otro sobre, cuando es presencial, repito, cuando es presencial, va la propuesta, ¿sí? Entonces usted dice, vea, yo propongo tanta cosa. Bueno, estamos hablando de presencial. Ya cuando es electrónica, como en este caso, la oferta se hace, pues, como lo dice, a través de una plataforma que habilita a la entidad estatal, y que pone a disposición de los aspirantes para que se maneje este tipo de subasta inversa. Con los habilitados, dice aquí, se lleva a cabo la subasta inversa de la conformación dinámica de la oferta. Es dinámica porque es un proceso de tira y afloje, ¿no? Entonces, usted hace una primera propuesta, viene uno y se la baja, luego usted hace otra más baja y así sucesivamente. Se llega y gana la persona natural o jurídica que haga la propuesta más baja. Y ustedes dirán, bueno, ¿puede afectar la calidad? No. No, porque en el pliego de condiciones la calidad está inmersa. Es decir, cuando usted ha leído el pliego de condiciones, se compromete a cumplir con ese pliego de condiciones. Y lógicamente en el pliego de condiciones uno se asegura, uno asegura a la entidad estatal de que los materiales van a ser de primerísima calidad y los procesos van a ser de calidad. ¿Sí? Entonces en el pliego de condiciones a usted ya de entrada le dicen que tiene que ser una tubería de PVC, ¿cierto? Si es necesario con tanta resistencia, le repito, no pueden ir marcas específicas, pero entonces usted cuando ya participa en la puja es porque está comprometiendo a colocar ese tubo de esa calidad. Entonces la calidad no se ve afectada por la disminución en la oferta. Bien, si tienen alguna pregunta me la hacen, ¿no? Dice, en la subasta los proponentes presentarán un proyecto de oferta inicial que podrá ser mejorado mediante la realización de posturas sucesivas hasta la conformación de su oferta definitiva, entendiendo por esta la última presentada para cada variable dentro del lapso de la subasta. Entonces, ¿qué sucede? Todos los oferentes hacen una propuesta inicial, ¿sí? Y de ahí viene lo que llama la puja. La entidad estatal da un cierto tiempo, con un límite, para que se mejoren esas posturas. Si al cabo de ese cierto tiempo no hay una mejor postura, pues gana la oferta con menor precio. ¿Sí? Si hay empate entre 2 ofertas en el mismo precio, lo que se hace es que se toma la persona que hizo la primera oferta más baja, se le da prelación a esa persona. ¿Sí? Se le da prelación a esa persona. Esas son como las formas de dividir empates, digámoslo así. Bueno, se tomará como definitiva la propuesta de oferta inicial que haya realizado el oferente que no hizo uso de su derecho a presentar posturas, una vez concluido el tiempo previsto para el efecto. En ningún caso el precio ofrecido será la única variable sometida a la conformación dinámica. Lo que les digo, ¿no? Claro que se fija en el precio, en la subasta, pero lógicamente este precio va pegado, amarrado, digámoslo así, a la calidad que está en los pliegos de condiciones. Electrónicamente, en todo momento el proponente conoce su situación respecto a los demás competidores. Claro, siempre uno está viendo quién ofrece menos y uno da hasta donde puede dar, ¿no? Puede ser que otra persona se pueda bajar un poco más debido a la tecnología de sus equipos, a su estructura administrativa,
pero nosotros no, entonces hasta ahí llegamos. Y únicamente en relación con el cálculo del menor costo evaluado. La adjudicación se hace a la oferta con menor relación costo-beneficio. Se realiza audiencia de adjudicación. Una vez seleccionado ya la persona o la empresa que se ha ganado la licitación, se hace una pequeña audiencia de adjudicación, ¿no? Se explica los pormenores, cómo fue el proceso, por qué ganó, ¿sí? Y eso se hace una pequeña audiencia. Bueno, cuando es presencial, la licitación es presencial, entonces tiene otro tipo de fases que las tenemos que tener tanto como contratistas como contratantes. O sea que estemos de parte del contratista o de parte de la entidad contratante. ¿Cuáles son esas fases? Bueno, primero hay una fase preparatoria, ¿cierto? Donde hay planeación y estudios previos, todos los que se requieran, estudios de suelos, estudios ambientales, todo lo que ustedes necesiten, ¿cierto? Para hacer la preparación de la licitación y tener claro cómo va a ser la obra, estudios estructurales, si se va a contratar solo la construcción de un inmueble, ¿sí? Y luego se pasa a una fase precontractual. Hay un borrador de pliegos de condiciones que se le da a los interesados con el fin de que hagan sugerencias, ¿no? Y se llaman borradores es porque esos no son definitivos. Hay una apertura a la licitación, una publicación de los proyectos de los pliegos en la web de la entidad, ¿cierto? En el portal de contratación de la entidad o en el SECOP, ¿sí? En el SECOP. Hay una convocatoria pública y luego sí ya vienen los pliegos, la publicación de los pliegos definitivos. Aquí ya se han tomado las correcciones, ¿sí? Que algún postulado o interesado haya realizado. Siempre y cuando la entidad estatal lo considere oportuno. Es decir, no es obligación de la entidad estatal acoger todas las solicitudes de los participantes, ¿no? No, siempre y cuando sea oportuno, la entidad estatal lo puede tomar. Lo que sí tiene obligación de la entidad estatal es dar una explicación del por qué sí o del por qué no. ¿Sí? No se puede quedar callada. Que yo propongo que no se coloque vigas en este tipo de madera, sino en otro. La entidad estatal le tiene que decir por qué sí y por qué no. Usted lo puede hacer. Ok, entonces viene una audiencia, ¿cierto? Para la aclaración de los pliegos y observaciones de los pliegos. Se presentan las propuestas, se cierra la licitación en una fecha y una hora específica, que como les decía no es modificable, ¿sí? Se hace una evaluación de las propuestas, se hace observaciones a la evaluación y se selecciona de manera objetiva el contratista. Luego viene lo que es la fase de contratación, ¿cierto? Que es la adjudicación. En la fase de contratación, pues ya viene lo que es la elaboración del contrato en sí, el requerimiento de pólizas, que ya las vamos a ver más adelante, de estampillas, de todo, de pasisalvos, de una cierta cantidad de documentos que son necesarios para que usted pueda actuar como ingeniero o como empresa contratista. Bueno, aquí nos hablan un poquito del registro único de proponentes que ya vimos la anterior clase, en anteriores clases, y vamos a verlo muy rápidamente, ¿no? Dice, contiene la información de quienes aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales, precisa los requisitos habilitantes para la contratación estatal, como es la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y organizacional de los proponentes que les son exigidos para la participación en el proceso de selección. Entonces, cuando hablamos de licitaciones, el RUC, como les había dicho anteriormente, es indispensable, ¿no? Es indispensable. El RUC sirve para dos cosas. Primero, para ver su experiencia general que se refleja en el CA de contratación, ¿sí?
y su experiencia específica. Ambas cosas, la experiencia específica y la experiencia general. Por lo general, la experiencia específica se pide por lo menos 3 años de experiencia específica en algo, ¿no? Pero pueden, según las necesidades de la entidad y según el tipo de obra, pedirse experiencia específica mayor a 3 años. ¿Listo? Bueno, todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras, domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deben estar inscritas en el RUP, ¿cierto? Extranjeras con domicilio en Colombia. Si hay una extranjera que va a venir a participar en el metro de Bogotá, como la empresa china que se ganó el metro, ¿cierto? Que ya está en Bogotá, no necesariamente tiene que tener el RUP. Es que sería ilógico, porque el RUP se basa en el historial de las personas o de las empresas que han tenido actividad en Colombia. Entonces sucede que la empresa china es muy buena y ha construido mucho a nivel mundial, pero no tiene sucursal en Colombia. Entonces, ¿cómo certifica una experiencia que aquí en el país no la tiene? Entonces, ese tipo de procesos, para ese tipo de licitaciones, se manejan de otra forma. ¿Sí? Se manejan de otra forma. Bueno, aquí tenemos que la calificación y clasificación que cada interesado realiza al inscribirse, que se debe renovar y actualizar, ya lo vimos, será verificada por la Cámara de Comercio. La calificación es la cantidad de puntos que le corresponden a cada inscrito en el RUP, que le genera el monto máximo de contratación o capacidad de contratación K, ¿cierto? La clasificación es la que hace el proponente, lo que les decía, ustedes cogen el formulario y van llenando cuadritos, ¿cierto? Situándose dentro de la actividad especializada y grupo que le corresponde de acuerdo con la información que acredita. Ok. Bueno, ya vimos que es la capacidad residual, ¿cierto? Que es la capacidad de contratación, ¿cierto? Menos la sumatoria de los contratos que tienen en ejecución. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿quiénes tienen que tener registro único de proponentes cuando van a licitar? Ya lo dijimos, los constructores, los consultores y los proveedores. Los proponentes se autocalifican mediante la evaluación de los factores de experiencia probable, capacidad financiera, capacidad técnica y capacidad organizacional. Esos son los 4 frentes en los que uno se califica cuando llena el RUP, ¿no? Lógicamente soportado con documentos legales de experiencia. A partir de los mismos, se les fijará el monto máximo de contratación K para un año en términos de salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces usted va, se clasifica, presenta sus certificados y le dicen, vea, usted puede contratar hasta, yo qué sé, 1000 salarios mínimos legales vigentes. ¿Sí? 1000 salarios mínimos legales vigentes. 1000 por 870, algo daría como 870 como 870 millones de pesos. Bueno, le estoy dando un ejemplo simplemente. Bien, ¿qué es el CICE? Que es parte de esto de las licitaciones. El CICE es el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal. Lo integran el Catálogo Único de Bienes y Servicios y el Registro Único de Precios de Referencia. Los CUPS, ¿cierto? O sea, el Catálogo Único de Bienes y Servicios es el conjunto de códigos, identificaciones y estandarizaciones de los bienes y servicios que de uso común o de uso en obras que contratan las entidades estatales, para garantizar la transparencia de la actividad contractual en el cumplimiento de los fines del Estado. Bueno, y el RUPF, es decir, el Registro Único de Precios de Referencia, los proveedores deben registrar los precios de los bienes y servicios
de uso común o de uso en contratos de obra que estén en la capacidad de ofrecer a la administración pública. Es un registro que uno hace, ¿no? Como contratante, ¿sí? Y que lo tiene ahí escrito para en el momento que requiera. Bueno, ahora sí hablamos del SECOP. Digamos de entrada que hay dos tipos de SECOP. Hay el SECOP 1, ¿cierto? Que se maneja actualmente, y el SECOP 2, que es el SECOP nuevo, que si no me equivoco tiene alrededor de unos 4 años tal vez, creo, el SECOP 2. ¿Y qué es el SECOP? Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública. Ahí las entidades estatales, incluida la Universidad de Nariño, tienen la obligación de subir todas las licitaciones y todos los documentos de contratación que pide el SECOP, ¿cierto? ¿Eso quién lo hace? Bueno, eso lo hace la gente, por lo general la gente de las áreas jurídicas, ¿no? Manejan este tipo de plataformas, pero nosotros la podemos manejar también correctamente. Bien, entonces el SECOP permitirá realizar a través de medios electrónicos la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos administrativos y los documentos, los contratos. El SECOP 1 es diferente al SECOP 2 porque en el SECOP 1 las entidades estatales tenían que subir los documentos de convocatoria de las licitaciones, mas no estaban obligadas a subir todos los documentos, ¿cierto? ¿Y eso para qué se daba? ¿Y eso qué se podía presentar con ese tipo de inconvenientes? Simplemente la corrupción, ¿no? La corrupción porque usted podía entregar su sobre con su propuesta, ¿sí? Y después de que todos han entregado los sobres, el contratista de la entidad estatal podía decirle a alguien que presentara el sobre de él y no tenía conocimiento de eso, ¿cierto? Ahora con el SECOP 2 no se puede hacer eso, porque todos tienen un plazo límite y todo va a quedar ahí y las entidades estatales no pueden modificar esa información. No la pueden modificar. Esa es la gran ventaja del SECOP 2. Bien, segundo, crea procesos de selección especiales para realizar en entornos electrónicos. Subasta inversa, compra por catálogo, bueno, eso sí se puede realizar. Faculta al gobierno para estandarizar las bases de contratación y los contratos para la adquisición de suministros de bienes y servicios de características uniformes, ¿no? Permite realizar procesos de precio como el único factor de evaluación para bienes con características uniformes. Era lo que les decía. Si los pliegos de condiciones hablan de unas características específicas de tubería, de hierro, de concreto, entonces cuando usted presenta su licitación a través del SECOP, ¿cierto? Se tiene por sentado de que usted no va a bajar ninguna de las calidades que ha propuesto. Bueno, entonces ya hemos visto que la licitación tiene dos formas. Una a través de subasta inversa, que se utiliza más que todo para proveedores del Estado de materiales, y otra presencial, ¿sí? Que es la que más utilizamos para las licitaciones públicas. Dentro de esto, pues ya vimos que se necesita el registro único de proponentes, ¿sí? Y que el gobierno maneja una base de datos para precios y para licitaciones que están presentando, que es el SECOP. Ahora hablemos de la selección objetiva. ¿Cómo se debe seleccionar objetivamente o cómo se selecciona objetivamente la mejor propuesta? Consiste en la escogencia del ofrecimiento más favorable hecho a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto, intereses o cualquier clase de motivación subjetiva. ¿Listo? Los criterios de selección serán determinados por la administración en el pliego de condiciones o sus equivalentes. ¿Sí?
Entonces, desde el pliego de condiciones, a usted le dicen cómo se va a escoger el ganador. ¿Cómo se va a escoger el ganador? ¿Cierto? Eso no es que se presenta el pliego de condiciones y usted todavía no sabe cómo se va a escoger. No, usted tiene que saber. ¿Y a uno de qué le sirve saber eso? Pues lo que les decía en la anterior clase, ¿no? Uno ya sabiendo cómo se va a escoger, aunque no es el único ítem que califica el precio, pero sí es el más representativo, puede ser al que la entidad estatal le da el mayor porcentaje, ¿sí? Entonces, como usted ya sabe cómo va a ser, entonces se prepara para eso. Y uno cuando ya ha presentado varias licitaciones, está fogueado en la materia, pues uno más o menos sabe cómo apuntarle según el tipo de selección por precio, ¿sí? Pero le repito, no es el único ítem que se tiene en cuenta a la hora de escoger el contratista. Pueda que le den el mayor peso, ¿cierto? Digamos, de un 100% puede tener el 30, el 35% el precio. Pero vamos a ver que hay otras cosas que también califican. Bueno, entonces tenemos para la selección objetiva dos tipos de criterios, ¿no? Los habilitantes, que le permiten continuar en el proceso, y los calificantes. Lógicamente los habilitantes no son de estricto cumplimiento, pero los calificantes sí. ¿Ok? Bueno, los criterios habilitantes entonces son factores de verificación como la experiencia, la organización, los equipos, el plazo, ¿sí? La experiencia, pues el tiempo dedicado a los valores facturados en una o varias actividades en el ejercicio de la profesión o actividad, entiéndase para nosotros como la experiencia de obra, ¿no? Como la experiencia de obra. Los años que usted ha estado construyendo edificios, si va a participar en un edificio, vías, si va a participar en unas vías, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y lógicamente esta experiencia se califica eh, como experiencia general y experiencia específica, lo que les hablaba. Se puede tomar toda el CAE de contratación y se puede de ese mismo RUC ver las obras que usted ha desempeñado en el mismo campo durante los últimos 3 años. ¿Sí? Ok. La organización tiene que ver entonces con la planta administrativa de la empresa, los niveles organizativos, técnicos y de gestión, los ingresos brutos operacionales, como lo vimos anteriormente, ¿cierto? Que demuestran que usted es un buen administrador, ¿sí? Porque si usted tiene recursos y los ingresos brutos operacionales suyos son bajos, significa que usted no está administrando bien el recurso que tiene, ¿sí? Relacionados exclusivamente con su actividad. Ojo, con su actividad. Entonces, si usted tiene una empresa constructora, usted no puede presentar como ingreso bruto operacional, ¿cierto? Los intereses que se le han generado de los bancos. No, sí son ingresos, pero no hacen parte del quehacer de la empresa, digámoslo así, ¿sí? De la misión de la empresa, de lo que se dedica a la empresa. Entonces esos ingresos, como unos intereses, como les digo, no podrían ir a la hora de calcular algunos indicadores financieros como los vimos. Bien, los equipos corresponden a las condiciones específicas del proponente, no se tienen en cuenta para la calificación de la propuesta. ¿Por qué no se tienen en cuenta, muchachos? ¿Quién me da la razón? Lo escucho. Hola. ¿Quién me dice por qué el equipo no tiene que ser una condición a la hora de entrar a participar en una licitación? Hay una causa lógica, ¿no? Una causa muy lógica. Será porque, pues así uno lo tenga, pues uno cobra por el uso. Y si no lo tiene, pues tiene que pagar para tenerlo. Exacto, sí, más o menos la explicación es esa, ¿cierto? Si usted no tiene andamios, usted puede ir a una empresa
presta equipos para la construcción y los alquila. No hay ningún problema. Si usted no tiene una retroexcavadora, también la puede alquilar. Una motoniveladora también la puede alquilar. Un buggy, lo que sea, ¿cierto? Lo que sea, lo puede alquilar sin problemas. Entonces, por eso dice que no se tiene en cuenta para la calificación de la propuesta, ¿sí? Porque el equipo uno lo puede conseguir y no tiene que ser necesariamente propio. Bien. ¿Están viendo la pantalla, cierto? Hola. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe, sí, mira. Listo. Bueno, el plazo. El plazo pues, es el lapso de tiempo en el que el contratista debe cumplir con el objeto del contrato, entiéndase por cronograma de obra, ¿sí? Se impone por la administración y puede ser un lapso mínimo o máximo. Siempre es el máximo. Yo no he visto propuestas que uno le digan que en mínimo en 2 meses tiene que estar una obra, no. En máximo 2 meses tiene que estar la obra, ¿sí? En máximo. Los criterios calificantes, entonces, ahora sí, son factores ponderables. Permite la asignación de puntajes y determina la diferencia entre las ofertas presentadas. Aquí ya entran a calificar las propuestas, ¿sí? Primero, calidad. Segundo, aspecto técnico. Tercero, precio, si es por puntaje. ¿Sí? Porque es que pueda que no sea por puntaje, sino la oferta que más se acerque al presupuesto oficial de la entidad. ¿Sí? Condiciones económicas distintas al precio y fomento de la industria colombiana. Y hay otros factores, ¿no? Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. La calidad, pues, es el conjunto de propiedades inherentes al objeto del contrato que permite a la entidad juzgar su valor. Muchas veces medir la calidad no es tan fácil para una licitación. ¿Por qué? Porque es que en las especificaciones técnicas, ¿cierto? Ya va la calidad adicionada. Entonces, algunos aspectos se podrán mejorar en calidad, pero otros definitivamente no. Entonces, si a usted le dicen que tiene que colocar una tubería de 4 pulgadas de PVC, pues no importa si es Ralco, si es Pavco, si es otro tipo de marca, porque las marcas no hacen parte de las licitaciones públicas, ¿cierto? A no ser de que sean de una necesidad específica que obligue a solicitar ese tipo de marca, ¿sí? Entonces, como no hacen parte de nada de esto, entonces la calidad por lo general es casi siempre la misma. Pueda que algunas cosas, en algunos aspectos, se pueda diferenciar. Pero la variación de los puntajes tal vez no sea mucho en la calidad. En la parte técnica, elementos de especificidad que definen el objeto que se requiere, que tienen unas condiciones mínimas y que se pueden mejorar según los requerimientos de la entidad. Bueno, esto sí, ¿cierto? Esto sí, dependiendo del tipo de necesidades técnicas, pues se puede calificar mejor una propuesta que otra. En el precio se puede calificar de la siguiente forma. Aquí hay 4 tipos de calificar una licitación pública. El menor precio, ¿sí? Que por lo general no se aplica, diría yo, ¿sí? El menor precio, la medida aritmética, la medida geométrica y la fórmula de la relación costo-beneficio. La fórmula de la relación costo-beneficio. Lo que les decía, ¿no? Por lo general siempre hay 2 fases en la calificación del precio. La primera es que las propuestas tienen que estar por encima del 10% y por debajo del 10% del presupuesto oficial para poder participar. Ya las que están en ese rango ya entran ahora sí a una calificación definitiva como las que vemos aquí.
¿Listo? Como las que vemos aquí. Claro, porque es que una oferta muy disparada por arriba o muy disparada por debajo, pues tampoco es lo mejor. ¿Sí? Que usted ofrezca el menor precio, lógicamente garantizando la calidad de la obra y de los materiales, pues tampoco es lo mejor. Se puede incurrir en generar riesgos financieros, ¿no? Del contrato, de la obra, que ya vamos a ver los tipos de riesgos que hay en adelante. Entonces tampoco es lo justo. Entonces, por lo general, al menos hasta cuando yo lo hice, muchas entidades manejaban un rango 10 por arriba y 10 por abajo. Y entre los que quedaban en ese rango, ahora sí, sacaban una media aritmética, una media geométrica, ¿sí? O simplemente calculaban la de menor precio. Pero la ajustan un poquito más, que es importante. Entonces, el menor precio se considera cuando el único factor a evaluar es el precio, ¿sí? Es rara vez. Rara vez. Ahora que califican solo el precio, es rara vez. Adquisición de bienes o servicios de condiciones técnicas uniformes y de común utilización, lo que hablábamos en la subasta inversa, ¿cierto? Claro, si usted va a ofrecer un producto que ya tiene unas especificaciones definidas, entonces ahí sí puede aplicar el menor precio. ¿Por qué? Porque usted está garantizando de antemano que va a cumplir con las especificaciones que se necesitan. ¿Listo? Ok. Media aritmética. La mayor puntuación la obtiene la oferta que más se acerque al promedio aritmético. ¿Cómo se hace? Se suman las ofertas más el presupuesto oficial y se divide entre el número de proponentes. Ahí tiene la fórmula clarita, ¿no? La propuesta 1, la propuesta 2, la propuesta 3 más el presupuesto oficial. Y en este caso sería entre 4, que son el número de proponentes, incluida la propuesta oficial, ¿cierto? La que mayor se acerque. La media geométrica genera un promedio que obtiene una nivelación en valores más bajos que permite asignar una puntuación o el rechazo de las ofertas. Pues la fórmula de la media geométrica es el presupuesto oficial, ¿cierto? Por 1, por 2, por 3, por 4, ¿cierto? Por el valor de cada una de las propuestas, ¿sí? Sobre NPH, que es el número de las propuestas habilitantes. ¿Ok? La media geométrica, la asignación del puntaje se hace de acuerdo con la cercanía por exceso o por defecto a la media geométrica. Se aplica el factor de proporcionalidad, que es 40 sobre el número de proponentes, y donde n es el número de propuestas hábiles. Y esta es la fórmula de costo-beneficio. La fórmula comprende una variable económica, el precio, y una variable técnica, beneficio, o utilidad del bien perfectamente cuantificable. Permite seleccionar la propuesta económica más favorable, que no necesariamente es la más barata. Bueno, condiciones económicas distintas al precio. Condiciones económicas adicionales para la entidad representan ventajas cuantificables en términos monetarios. Por ejemplo, la forma de pago, lo que hablábamos en anteriores clases y lo que hablaba en la charla que estuvimos hace 15 días, ¿no? Hace 15 días. La forma de pago. Si usted pide anticipo, si no pide anticipo, ¿sí? Le pueden dar un mayor puntaje. Aunque lo que decía el ponente de hace 15 días es que eso no es justo, ¿no? Él decía, si es que yo llamo a alguien a mi casa para que me arregle algo, pues él me va a decir, bueno, denme los materiales o denme la plata para comprarlos, ¿sí? Él va a colocar la mano de obra y yo tengo que darle los materiales, la forma de hacer las cosas. Entonces, yo en una licitación le doy puntaje a las empresas, ¿cierto? Que no me piden anticipo,
pues hombre, eso de alguna forma es algo discriminatorio, ¿sí? Es algo discriminatorio y en realidad no es tan legal, ¿no? No es tan, pues, o sea, no es que se salga de lo legal, pero no es como ético, digámoslo así. Porque de esa forma estoy negándole la posibilidad a muchos ingenieros o a muchas empresas de participar. Porque si es un contrato de mucha cuantía, pues hombre, no todas las empresas van a tener para hacerlo sin un anticipo o sin un pago anticipado. ¿Sí? Entonces es una forma como mal manejada de darle puntaje a las empresas. Además que una obra civil de cualquier entidad estatal tiene que salir a licitación cuando se tienen los recursos, ¿cierto? Como lo vimos, cuando en el presupuesto está la destinación presupuestal para hacer esa obra. Entonces, si está la destinación presupuestal, si está la plata, ¿yo por qué no puedo dar un anticipo, pues? Ah, que es que pueden hacer mal uso del anticipo, para eso están las pólizas. Para eso están las pólizas, para eso están las pólizas. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces, forma de pago. Descuento por adjudicación de varios lotes. Bueno, esto ya es cuando se compra. Descuentos por variación de programas de entrega, valor o existencia del anticipo, mayor garantía del bien o servicio respecto a la mínima requerida. Fomento a la industria colombiana. Cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales, se le asigna dentro de los criterios de calificación de las propuestas un puntaje comprendido entre el 10 y el 20% para estimular la industria colombiana, ¿no? Eso sí se califica. Eso se califica y en la universidad lo hacemos, ¿cierto? Cuando es se va a utilizar materia prima colombiana, se le da un valor del 10%, ¿cierto? O sea, 10% en un 100%, pues siempre entra a pesar. Siempre entra a pesar. Tratándose de bienes o servicios extranjeros, se establecerá un puntaje comprendido entre el 5 y el 15 para incentivar la incorporación de componentes colombianos de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos. Ok. Factores mixtos. Son los factores que mezclan los dos anteriores. Se establece un mínimo que si no es cumplido genera la exclusión del proceso y cumplida la condición mínima se efectúa la calificación. Lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, en el costo. En el costo usted tiene que estar entre el 10% del presupuesto oficial por debajo y el 10% del presupuesto oficial por arriba. Porque si usted se baja mucho, entonces en realidad está dañando el proceso. ¿Sí? E inclusive pueden haber riesgos de tipo financiero en el contrato. Entonces hay cosas que hay que manejar, ¿no? Es aplicable actualmente al contrato de consultoría. Selección abreviada. Esta es otra modalidad de contratación. Ya salimos de la licitación, ya vimos la licitación, vamos a hablar un poquito de la selección abreviada. Otro modelo de contratación. Aplica para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. Entonces, el BSCTU, ¿cierto? O sea, los bienes y servicios de características técnicas uniformes, son aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas con independencia de su diseño o de sus características descriptivas y comparten patrones de desempeño de calidad objetivamente definidos. Es decir, son materiales idénticos en sus características de calidad. ¿Sí? Muy parecidas, la diferencia es muy, muy poca. Por eso se puede manejar la selección abreviada, ¿cierto? Porque se puede hacer un proceso más rápido. Ya se sabe a qué se va a adquirir, ¿cierto? Los BSCU son aquellos requeridos por la entidad y ofrecidos en el mercado en condiciones equivalentes para quien la solicite. ¿Cuál es el procedimiento para la selección abreviada?
puede ser una subasta inversa, presencial o electrónica, como la que hemos visto, ¿cierto? Apoyada en un acuerdo marco de precios. Se puede hacer mediante la compra en bolsa de productos, en bolsa de valores. ¿Sí? La entidad lo puede hacer mediante compra en bolsa de valores. A través de la contratación de menor cuantía, que ya la vamos a ver. Contratos de servicios de prestación de servicios de salud. Y adjudicación de la licitación declarada desierta. Es decir, cuando usted saca a licitación una obra civil o lo que sea, y sucede que nadie se presenta, se declara desierta, ¿sí? Y esa declaratoria de desierta le permite a la entidad estatal ya manejarla de otra forma, como selección abreviada. Es decir, ya la entidad no tiene la obligación de volver a sacar otra licitación. No la tiene, ya la puede manejar de otra forma, como esta, la selección abreviada, ¿sí? Si ya no hubo oferente, si ya no hubo quien se presentara, o si que el que presentó o los que presentaron no cumplían con las condiciones, se declara desierta. Entonces, el gobierno ya, la entidad estatal ya cumplió con sacar la licitación, pero como nadie presentó, ya le puede dar el manejo que quiera y lo puede hacer por selección abreviada. Adquisición de productos de origen o destinación agropecuarios, actos y contratos de las EIN y de las SEM, ¿cierto? O sea, de las empresas, estas son empresas, a ver, me acuerdo, espérenme en un momentico, se me fue la paloma. De las empresas de mercado, ¿cierto? Estas ambas son empresas de mercado, ¿sí? Por sus signos en inglés, ¿cierto? Con empresas de mercado, contrato de las entidades a cargo de programas de protección de derechos humanos y el derecho internacional humanitario y la adquisición de bienes y servicios para la seguridad y la defensa nacional. Todos estos tipos de contratos no hay necesidad de licitación. No es obligación de la entidad estatal sacarlos a licitación. Lo puede hacer por selección abreviada. ¿Sí? O sea, si usted va a necesitar, si la universidad necesita productos agrícolas o agropecuarios para la granja, no hay necesidad de sacarlo a licitación. Simplemente lo hacen mediante la selección abreviada. Enajenación de bienes del Estado. ¿Sí? Enajenación es, digámoslo, como que le entrega el manejo de bienes del Estado a alguien, ¿cierto? Y contratación de mínima cuantía. Vamos a ver qué es la mínima cuantía. Bueno, aquí otra vez la subasta inversa, ¿cierto? Ya sabemos que es una puja dinámica, que se puede hacer entre ítems, bueno. Mire, bueno, esto sí es importante, miren, en la subasta inversa lógicamente tiene que haber una ficha técnica que debe contener la denominación del bien o servicio, la denominación técnica del bien o servicio, la unidad de medida y la descripción general. Bueno, eso es en todo, ¿no? En todo tiene que tener este tipo de especificaciones. Como mínimo deben estar habilitados 2 proponentes. A los que no resulten habilitados se les otorga un plazo para subsanar. Si no lo hacen, sus propuestas se rechazan. Si solo un proponente es habilitado, ¿sí?, se amplía el plazo para la presentación de documentos. No más de la mitad del inicial, cualquier interesado puede presentar la propuesta. Si solo un proponente es habilitado, se le adjudicará el contrato. Y si el precio ofrecido no excede, siempre que el precio no ofrecido no exceda el presupuesto oficial indicado en el pliego de condiciones. A ver, ¿qué quiere decir esto? En este caso, si solo hay un proponente, no significa que no haya adjudicación. La adjudicación la hay, como lo dice aquí. ¿Cuál es la condición para que la adjudicación sea, para que el contrato sea adjudicado a un solo proponente? Que el precio esté por debajo o que no exceda
Mejor dicho, es que es muy difícil que queden iguales, ¿cierto? Pero que sea igual o menor que el presentado por la entidad oficial. Si es mayor que el presentado por la entidad oficial, se declara desierto. Ahora, lo que no hay es audiencia, ¿cierto? De adjudicación. Eso no lo va a haber. ¿Por qué no lo hay? Porque hay un solo proponente. Entonces, aquí tiene que quedar claras dos cosas. Primera, audiencia de adjudicación no va a haber. Hay un solo proponente, pero sí hay un ganador. Siempre y cuando el precio no exceda el presupuesto oficial, es decir, que esté igual o por debajo. Aunque yo les digo que para que esté igual es supremamente difícil, ¿no? Porque 100 pesos marca la diferencia, 50 pesos marca la diferencia. Son aproximados, pero no iguales. Bien. Aquí lo mismo, se realizará en línea con uso de recursos tecnológicos. Las entidades estatales, como se los dije anteriormente, tienen que tener una plataforma, ¿cierto? O pueden utilizar la del SECOP, ¿sí? Para realizar la subasta inversa, la que quieran, ¿sí? Bueno, el procedimiento aquí está otra vez, ya lo vimos, ¿sí? Se hacen los lances, ¿cierto? Si es de manera electrónica, se van haciendo también. Esto, bueno, esto ustedes ya lo leen. El procedimiento se repite en las rondas que sean necesarias hasta cuando no se reciba una oferta que mejore el menor precio anterior. Ahí termina la subasta, ¿cierto? En caso de empate se adjudica al proponente que inicialmente ofertó el menor precio, lo que les decía. De mantenerse la paridad, se hará un sorteo, ¿sí? Adjudicado el contrato, la entidad hará público el procedimiento. Y bueno, luego vamos a hablar de lo que es la bolsa de productos. Bueno, muchachos, yo creo que por hoy podemos dejar ahí y ya en la próxima clase continuamos. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto de las licitaciones, que fue principalmente lo que vimos hoy. Ingeniero, buen día. Buenos días. Tengo una pregunta. En caso de la subasta, por lo Sí. general siempre se elige el dueño de la licitación, elige el porcentaje de baje de la subasta. Ese porcentaje de baje, ¿cómo se lo genera? El porcentaje de baje, discúlpame, ¿qué es el porcentaje de baje? Pues es que, por ejemplo, pues en la subasta, o sea, ellos dicen que tiene que bajarse un 4% del valor de la licitación en cada lance. No, un porcentaje exacto no lo dice. Uno se baja lo que uno cree conveniente, ¿cierto? O sea, no es obligación bajarse el 2, el 3, el 4, el 5, no, eso no. Tú simplemente haces tu propuesta y tus competidores hacen sus propuestas. Y entonces, tu competidor hizo una propuesta más baja que la tuya, tú verás cuánto te bajas. Si no te puedes bajar, simplemente llegas hasta ahí y hasta ahí llega tu proceso de la participación de la subasta inversa. Pero no es que tengas que tener un porcentaje fijo para bajarte, no. Ni que lo No, tengas sino que que es hacer. un porcentaje mínimo para bajarse. O sea, no le permiten, por ejemplo, la inversa es irle subiendo el valor, ¿no? No le Ajá. permiten subir el valor menos del 4%, por ejemplo. A Porque yo ver, he asistido a unas subastas así inversas ajá. y me ha Sí. sucedido eso. Ajá. ¿No Entonces te ellos permiten dicen, subirte el valor de qué? ¿El subirte o bajarte? bajarme del valor. Por ejemplo, del 4% del valor de la licitación. Y O eso lo sea, establecen al inicio. hasta máximo. Te puedes bajar hasta máximo el 4%. ¿Eso es lo que me quieres decir? Mínimo, el 4%. Ah, esas son las condiciones. Pues yo en las que he asistido no he tenido porcentajes así ajustados, digámoslo así. Tal vez son las condiciones de la licitación, ¿cierto? Las Ya. condiciones de esa licitación específica
pero a mí me parece muy raro que hayan colocado porcentajes. ¿Era una licitación de qué? De insumos. Y entonces todos hicieron la primera propuesta, ¿sí o no? Sí, Y de ahí para allá todos, el que se quería bajar se tenía que bajar el 4%. Es lo que me quieres mínimo decir. el 4% del valor inicial de la licitación. Y después, o sea, máximo no había límite, pero obviamente, Ah, pues, en cuanto a porcentajes, pues el que se baje se iba a problemas legales y no podía soportar los valores. Estaba dañando la subasta. claro, claro que sí. ¿Y se bajaron muchos? Sí, y pues en peleas, por lo general, por hacerle perder a otro, se bajaban bastante, cuando no habían arreglos antes de Ajá, entrar a subasta. claro. ¿Y al final quién ganó? No, pues el que le adjudicaban, el que quedaba, porque Ajá. muchos también se salían. Claro, claro, es que uno se baja hasta donde uno puede. Bueno, yo no sabía que había licitaciones donde le colocaban a uno un porcentaje mínimo, porque eso muchas veces es abierto, ¿cierto? Sí, Es abierto. Pero bueno, qué bueno que hayas comentado aquí tu experiencia, muy chévere. Eh, lo otro es que, eso sí, muchachos, lo que estamos hablando con el compañero, uno se baja hasta donde puede, ¿no? Uno no se va a bajar, pues sería muy ilógico, pues uno bajarse para perder plata, pues. Uno se baja hasta donde puede. Llega el momento en que uno dice, no, pues que aquí para allá ya no me da. Ya ni siquiera voy a cubrir los costos fijos del proyecto. Entonces, no, pues yo hasta ahí llego. Y ya uno se tiene que retirar con dignidad, pues. A no ser, pues lo que dice el compañero, hay gente que es tan rara que es capaz de trabajar para que la vean por quitarle el contrato al otro. Pues eso ya son cosas anormales, digámoslo así. ¿Listo? Bueno, qué bueno que hayas comentado aquí tu experiencia y ojalá todos lo hicieran, ¿no? Los que hayan participado en licitaciones, en este tipo de cosas, qué bueno que todos lo hicieran. Sería excelente. ¿Alguna otra pregunta o sugerencia o algo, lo que quieran? Bueno, muchachos. Buen día, Entonces, ingeniero. sí, dime. Sí, una pregunta. Ajá. Eh, en una obra, el contratista es elegido por licitación por el contratante o la entidad estatal. Eso. En una obra, ¿cómo se elige a la interventoría y quién la elige? Ah, la interventoría también la elige la entidad estatal, ¿cierto? También la elige la entidad estatal y la elige según otros parámetros, según los otros parámetros. Lógicamente, lo que les he dicho, se puede hacer un sistema de calificación parecido a este, ¿cierto? Pero ahí el precio no es lo que más importa. Ahí el precio no es lo que más importa. Ahí lo que más importa, definitivamente, es la experiencia y los conocimientos, ¿cierto? Se puede sacar a licitación dependiendo del monto la interventoría de un proyecto. Si es una vía de tantos millones, por lo general los montos equivalen a un porcentaje más o menos representativo de una vía, el 20%, digámosle, ¿cierto? El 20%. Entonces, si son 1.000 millones, eh, si son 2.000 millones una vía, el 20% son 400 millones. Entonces, se puede sacar por licitación dependiendo de los presupuestos que maneje la entidad, como lo vimos anteriormente. Y se saca de la misma forma. Lo que pasa es que la calificación ya no se centra en el precio, se centra en otros aspectos, como cuáles, la experiencia y la calidad y los conocimientos, que es lo que realmente vale cuando uno va a hacer una interventoría. Uno no va a construir, ¿cierto? Claro, se necesita un computador, se van a necesitar hojas, se van a necesitar algunos tipos de cosas, pero en realidad lo que más vale ahí, lo que más pesa, es la experiencia que ustedes tengan en el campo y los conocimientos que ustedes tengan en el campo. Eso es lo que te puedo decir. ¿Listo? Listo, ingeniero. Y otra pregunta. Dime. ¿Es legal que en una obra la interventoría y el contratista pertenezcan a la misma empresa? No se debe hacer. No se debe hacer. Uno no puede ser juez y parte en nada. Ni siquiera
en otras cosas de la vida, ¿cierto? Si pertenecen a la misma empresa, pues hombre, hay una amistad, hay un compañerismo, les paga el mismo que lo hace paga, ¿cierto? La empresa privada, lo ideal es que no tenga nada que ver el uno con el otro, ¿sí? Que los contrate lo mismo, sí. Que lo contrató en la alcaldía de Túquerres, claro. El contratante es el mismo, pero la relación entre los dos no debe existir. Una cosa tiene que ser el constructor y otra tiene que ser el interventor. ¿Sí? Claro, les paga el mismo, pero tienen que ser dos entidades diferentes, completamente independientes, para que no haya ningún tipo de relación entre ellas. Es lo ideal. ¿Listo? Listo, ingeniero, muchas gracias. Ok. Bueno. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en la próxima clase, que es el martes a las 2 de la tarde. Si me demoro un poquito, porque tengo una cita médica, por favor me esperan, aunque no creo, yo creo que a las 2 voy a estar. Pero si me demoro unos 15 minuticos, no se vayan a ir, ¿listo? ¿Listo, muchachos? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, cuídense mucho. Hablamos. Chao, pues Bueno, adiós. Hasta muchas luego. gracias. Buen día.